En el vídeo de hoy vengo a hacer reseña y a contarte mi opinión sobre Crisálida de Fernando Navarro. Va a ser un vídeo sin spoilers hasta el final, que voy a avisar y ahí habrá spoilers. Si quieres saber qué me han parecido y un poquito de mi análisis, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y hace unos poquitos días he acabado la relectura de Crisálida porque lo vamos a comentar en un club de lectura y es que me ha vuelto a encantar y digo, bueno, pues voy a grabar un videíto para hablar un poquito más de este libro. Crisálida de Fernando Navarro es un libro de este mismo año, de 2025. Yo leí este libro incluso antes de que saliera porque me lo hizo llegar la editorial unas semanas antes de su publicación, por sorpresa, y yo lo leí cuando, pues claro, todavía no había ninguna reseña, no tenía ninguna referencia del libro. Lo leí de la nada y me voló la cabeza, me encantó. Y es un libro del que me encanta hacer clubs de lectura porque me encanta comentarlo. Entonces, para tenerlo fresco, lo he vuelto a leer y es que me ha vuelto a gustar. Me ha vuelto a gustar tanto o más que la primera vez porque esos libros que soportan bien una relectura te permiten fijarte en nuevas cosas. Este libro, como os contaré, juega un poco a veces al desconcierto, al impacto y demás. Entonces, claro, cuando estás leyéndolo por primera vez, la trama te ciega y una vez ya sabes lo que va a pasar, te permite fijarte en otras cosas y es que me ha vuelto a encantar este libro, la verdad. Fernando Navarro es un autor español y esta ha sido su primera novela, aunque sí que tiene un libro de relatos publicado ya con Impedimenta que yo no he leído todavía y sé que también escribe en revistas, algún relato y demás, pero fundamentalmente él es guionista. Yo tengo que decir que cuando he leído algunos libros que luego sabes que el autor o la autora son guionistas, tengo una experiencia muy diferente a estas. En general han sido thrillers más al uso, y eran muy cinematográficos, ¿no? Esta idea de que tú notas que esta persona está acostumbrada para escribir a lo mejor para otro medio y consigue trasladarte unas imágenes muy potentes y un ritmo frenético. Yo no he tenido esa sensación aquí. Me dices que Fernando es guionista, pues genial, bien por él, seguro que es buenísimo en su trabajo, pero como escritor es espectacular también. Al menos a mí esta novela me lo ha parecido. Crisálida lo ha editado Impedimenta y le pusieron esta tapa dura que Impedimenta hace a muy pocos libros, además tiene así, es como brillante un poco en algunas partes. O sea, el libro como objeto es una cosa espectacular y yo ya cuando lo sacaron pensé, esto va a ser muy bueno porque que una editorial como Impedimenta decida darle a un libro particularmente un formato distinto, más un formato premium, podríamos decir, una tapa dura, una cosa como que brilla. Bueno, a ver, calidad de papel, Impedimenta siempre es maravilloso, pero como, no sé, que yo lo noté como esto es una gran apuesta y entiendo, y de hecho creo que es un libro que en general ha funcionado bastante bien. Tampoco me he informado al respecto, pero sí que se ha visto mucho y vamos de mi lado que se siga viendo porque yo desde luego lo voy a seguir recomendando. Vale, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es su premisa? Bueno, pues por un lado tenemos una niña que se despierta en un hospital, en un sanatorio, no está muy claro al principio y no sabe cómo ha llegado allí, está bastante dañado su cuerpo, está bastante herida y su cabeza también no funciona del todo bien, no consigue hacer un discurso claro, no sabe dónde está su familia y demás, y esta niña va a ser precisamente nuestra narradora. Según pasa tiempo en el sanatorio, se va como ubicando y va teniendo, podríamos decir, como flashes de su historia y va siendo capaz de contarnos a nosotros, a los lectores, ciertas cosas. Y la cuestión es que ella vivía en Granada con su familia, una familia de una situación muy compleja, padres con adicciones y con consumo habitual de sustancias, un padre bastante antisistema, madre con problemas de salud mental, muy alejados del resto de la familia porque han roto con ellos y ella y sus 4 hermanos viven en estas circunstancias hasta que un día su padre le da un volantazo a la cabeza, coge a toda la familia y se los lleva a vivir a algún sitio de la montaña entre las Alpujarras y Sierra Nevada y las cosas que les pasan allí. Entonces, esta es un poco la idea. No penséis que esto de repente es como un Golden, nos vamos a la montaña, nos vamos a la naturaleza, el mundo proverá, todo irá bien. No, este padre
que se hace llamar el capitán, nada más llegar allí, les quita los nombres a los niños, les llama de otra manera y de hecho la protagonista se llama Nada, para que os hagáis un poco la idea del borrado que este padre pretende hacer a las identidades de los hijos. Este padre va a estar obsesionado con que sus hijos no crezcan, va a ser una suerte de Peter Pan terrorífico que secuestra a los niños allí y los tiene en una situación absolutamente vulnerable, de gran inseguridad, sobre todo porque este tío está colgado, perdón. Y las cosas que van a pasar allí, porque luego sabemos que Solve está Nada en el sanatorio. Leyendo con atención los primeros capítulos ya puedes intuir que ciertas cosas no han ido bien allí, pero por aquí esto no os lo voy a adelantar. Así realmente tenemos básicamente dos ambientes, uno es el sanatorio y otro es la montaña. En una ella va a estar sola o acompañada en algunos momentos con personal de ese sanatorio y otros la familia estando en la montaña. Esos son los dos ambientes que tenemos, muy diferentes entre sí. Una montaña abierta, libertad total podríamos sentir, pero lo que os decía, la naturaleza no se siente en este libro como un lugar bonito y bucólico, sino que también tiene todo lo contrario, agreste, la violencia por sobrevivir, da mucho miedo, hay ruidos por la noche y además están en estas montañas, en estas zonas donde hay muchas leyendas, el folclore está muy vivo y el padre también trae muchas historias de oídas de las creencias y la historia local que les va a ir contando a los niños y los niños van a crecer teniendo este sentimiento. Y esto contrasta con el sanatorio, que es todo lo contrario, es un lugar interior donde la protagonista está encerrada, no la dejan salir, muchas veces tiene crisis y la atan a la cama, entonces son como espacios completamente contrarios. Y en este además ella está sola, mientras que en otro lado, como digo, estaba con la familia. ¿En qué época está ambientado? No se nos da un año exactamente, pero yo lo ubicaría finales de los 80, mediados de los 90 como máximo, más o menos como esa época, ¿vale? Para que nos hagamos la idea por ciertas noticias que se oyen, por ciertos comentarios de los padres, por el estilo de vida del padre y la madre en algunos momentos. Bueno, yo lo ubicaría un poco por ahí, aunque tampoco lo cojáis esto como si fuera una verdad escrita en piedra. El estilo de este libro es súper particular y a mí me parece que funciona de maravilla. Tiene un componente oral muy grande y también un componente del sur, de la zona de Granada, de cómo se habla en la zona, ¿no?, donde estos niños crecen y bueno, donde estos personajes, de donde son básicamente. El autor conoce bien la zona, no sé si es de allí o ha vivido allí mucho tiempo, no me recuerdo exactamente, y a mí me parece que funciona de maravilla, es muy sonoro y le da pues tanto un ritmo fantástico como es el lenguaje, el propio estilo es una forma de construcción de los personajes y una forma de ambientar la novela. Así realmente como personajes protagonistas vamos a tener a Nada, ¿vale?, que va a ser la clave de la novela, es la persona que nos va a contar todo y bajo su filtro vamos a ver todas las cosas. Vamos a tener a su padre, que es el capitán, este personaje con una visión absolutamente distorsionada de las cosas, paranoico, malvado, antisistema y es interesante, es un personaje muy interesante porque por un lado él cree que está haciendo el bien a su familia cuando cualquier persona se daría cuenta de que, Dios mío, estás poniendo a todo el mundo en peligro todo el rato. Y luego en esos puntos, como digo, más antisistema que él tiene, además que él viene de una familia muy tradicional, del Opus y demás, con los que ha roto todo, él tiene un punto a veces, ¿no?, en las cosas que, en algunas de las ideas que tiene muy concretas, un poco eso como contra el sistema, de las formas de vida que hay ahora, que cómo nos hemos podido acostumbrar a ciertas cosas que nos han quitado, cómo vivimos tan lejos de la naturaleza. Bueno, tiene algunos puntos en su discurso absolutamente delusional que tiene razón, sinceramente. Pero claro, esto es al final lo del mundo de los extremos, ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, el padre tremendo. Luego tenemos a la madre, Madre Selva, que también se le borra el nombre, que ella desde pequeña se ve que ha tenido algún problema de salud mental y especialmente algo no especialmente bien diagnosticado. Es muy etérea, además, bueno, se mete en drogas, está con el padre, vive una vida que realmente también borra mucho su personalidad, casi no habla, casi no la oímos. Sí sabemos que tiene crisis, que tiene convulsiones a veces, le pasan cosas y luego también, bueno, bebe bastante en determinadas situaciones, ¿no? Y esto pues los niños lo ven y demás. Y luego ya tenemos a los cuatro hermanos, tenemos a Cuarzo, que es el hermano mayor,
que es muy callado, muy metido para adentro, y eso también responde muy bien, creo que Fernando lo ha hecho muy bien, en el sentido de estos hijos mayores que son los primeros en darse cuenta que tu entorno no te está dando seguridad, ¿no? Que igual no es ahí donde tú tienes que estar, no, creo que responde muy bien a un tipo de personalidad que de niños o de gente que crece en determinados entornos. Luego tenemos a Nada y después estaría Rayo, que es el otro hermano chico, tiene una personalidad, es más salvaje, es lo contrario a Cuarzo, se parece mucho al padre en algunas cosas y de hecho es uno de esos niños que mira mucho a su padre, quiere convertirse en él, quiere su aprobación constantemente. Después tenemos a Colombina, ella es una niña y se diferencia de Nada porque es mucho más femenina, es así típica niña cursi que le gustan los vestidos, peinarse, no sé qué, y ella lleva pues de aquella manera de repente que la lleven a la montaña. Y luego tenemos el cachorro, que es el niño más pequeñito, que cecea, que es muy mono y que, bueno, realmente casi no va a recordar nunca la vida de antes. Y vamos a tener toda esta gente cómo van a vivir allí en una situación, como os digo, están totalmente apartados de todo, nadie sabe que están allí y la gente que lo puede llegar a saber les da igual y no hacen nada. Y es un ambiente muy asfixiante todo el libro, tanto lo que pasa en la montaña como lo que pasa en el sanatorio, porque te asfixia, te ahogas todo el rato, da igual, la gente no puede salir de estos círculos. En la montaña es esta idea de la locura del padre que poco a poco les va impregnando a todos. Si esto es lo único que conoces del mundo, ¿cómo no vas a pensar que esto es lo normal? ¿Qué hay realmente de aprendido y qué hay de intrínseco dentro de las personas cuando los pones como apartados de todo? Tiene un punto de Peter Pan, ¿no? Esta historia, pero también me recordaba un poco al Señor de las Moscas en algunas cosas, está como por ahí que te hace dudar. Y de hecho, hablando de Peter Pan, ella Nada llama a ella a sus hermanos muchas veces los niños perdidos. Es tremendo porque realmente no sabemos el tiempo que pasa esta gente en la montaña, porque Nada, cuando está en el sanatorio, se ha convertido en una narradora absolutamente no fiable. No hay coherencia en su relato, no es lineal, muchas veces va adelante y atrás, ya no solo en el tiempo de la montaña, en sus recuerdos, sino también en el propio sanatorio, y de hecho hasta que no llegas al final no puedes ver algunas claves desde otro punto de vista. Pero a mí es una de las cosas que más me gusta cuando un narrador es no fiable, cuando tú sabes que te está contando algo, a lo mejor con su mejor intención, pero su cabeza, pero sus recuerdos, pero el trauma le impide que su relato sea pues algo realista o coherente o como quieras llamarlo, porque esto es otra de las claves, el trauma. Al final, estos niños que han vivido esas cosas, ¿cómo van a poder adaptarse o cómo van a ser luego después de todo esto? Vemos a Nada que está desesperada por crecer, que se siente infestada por la sangre de sus padres que corre por sus venas. Entonces, bueno, es tremendo. Además, todas las cosas que no se llegan a decir explícitamente en el libro, el autor juega bastante con la ambigüedad en algunos puntos y yo creo que eso hace que este libro sea tan bueno para clubs de lectura, para debatir qué creemos cada uno que está pasando en estos momentos tan concretos. Esta novela se define por parte de la editorial como una novela de gótico sureño, algo así como una especie de, ¿cómo lo dice? Folk, no sé qué, folk horror. Pues sí, que es una mezcla, tiene mucho de novela gótica en el sentido de que, bueno, es una situación muy extrema donde personajes tratan de huir de la maldición, en este caso la maldición de su familia, que puede ser la locura del padre, por deciros, esta gente que está atrapada, y además tiene ese componente también como de elementos sobrenaturales o fantásticos que los tiene la novela, pero al mismo tiempo tú le puedes dar una vuelta si realmente eso está pasando o no. Está solo en el relato de Nada, está solo en el relato del padre. El padre, como digo, todo el rato les está con las historias que están en la montaña, que es la montaña, el tigre, que hubo un tigre, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, todas esas historias, hay ciertos elementos que van a aparecer en la novela que, en mi opinión, no es tanto o realismo mágico o fantasía, como es metáfora, ¿no? De ciertas cosas. Para mí, sobre todo en esta segunda lectura, lo he visto cada vez más claro. En relación a si es una novela que da miedo o no da miedo, tiene puntos que dan miedo, la verdad. Pero eso también es algo muy personal de cada uno. Son como, bueno, escenas muy concretas. Por ejemplo, ella tiene desde pequeña, desde que está en la montaña y también la persigue en el sanatorio, esta imagen como de una mujer, como de una bruja que la llama ella, como con uñas largas, como muy sucia, con el pelo largo, como que da mucho miedo, y esa figura la persigue y siempre se le aparece por la noche y parece que le va a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando aparece esa figura, a mí, por ejemplo, me da bastante miedito, pero son cosas puntuales. Se pasa peor, en mi opinión, en el libro por las escenas de mucha tensión, de violencia,
que aparecen en el libro, ¿no? Cómo estos niños poco a poco van entrando en dinámicas de locura y va todo yéndose de madre cuanto más se alejan, sobre todo mentalmente, de la sociedad, de las reglas, del control, y caen en esta locura del padre y en este nuevo país, en este nuevo reino donde él es el capitán, donde él es la cabeza que ha instaurado en la montaña con su familia. Para mí ese es, digamos, el verdadero miedo. Este es un libro que cuando yo lo leí le di 5 estrellas y se las vuelvo a dar otra vez, me ha parecido espectacular. La segunda lectura que le he dado, ciertas cosas que para mí dejaba el autor un poco ambiguas en mi primera lectura, en la segunda lectura ya no lo he visto tan así, ¿no? Igual no tan ambiguas, o yo me he hecho ya una lectura muy clara de cómo son las cosas y cómo yo estoy interpretando todo. Entonces por ahí pues me ha gustado muchísimo. Por ejemplo, me he fijado más en toda la crítica que hay en la parte del sanatorio a la precariedad del sistema de sanidad, cómo el autor nos cuenta ciertas cosas que se hicieron en tiempos de la guerra civil, o sea, en ciertos edificios, y cómo ahí se ha convertido ahora en estos espacios que son el sanatorio, y las cosas terribles que se hicieron. O sea, me ha parecido tremenda esas cosas que yo en mi primera lectura las leí, pero pasé un poco así, más desapercibidas. Y nada, hasta aquí voy a dejar la parte sin spoilers, voy a hablar un pelín del final y de mi interpretación. Así que nada, espero que si te ha llamado la atención lo que te he contado, leas este libro y luego vuelvas y me cuentas qué te ha parecido. Ojalá te guste mucho y a partir de aquí vamos con spoilers. Así que por favor, si no lo has leído, deja de ver el vídeo. Vale, hablemos del final, de las interpretaciones y de cómo sentís todo vosotros. A mí, tengo que decir que yo la primera vez que leí el libro me quedé un poco como que no entendía nada, ¿vale? Sí que me gustó la idea y creo que tenía mucho sentido de que Nada, la propia Nada, fuera esta bruja, esta cosa que la persigue, pero yo pensaba, pero ¿cómo conviven? No entendía muy bien cómo era posible que las dos figuras estuvieran en el tiempo. Y en esta segunda lectura lo he visto más como que esta bruja realmente es tan simple como que está ejemplificando como todo su trauma empieza a aparecer cuando ellos se van a la montaña y cuando a ella le empiezan a pasar cosas. En mi lectura, yo no sé cómo lo habéis leído vosotros porque lo deja un poco en ambiguo. Yo estoy bastante segura de que el padre abusa de Nada. Tengo dudas porque es verdad que hay un punto que ella siempre empieza como a hablar de su cuerpo, de que está hinchada, de que se da asco, de que tal, empieza a no querer que se vea su cuerpo, a taparse el pecho con cinta, y a mí responde a partir de ciertas escenas que son como bastante evidentes para mí, si los queremos leer desde el punto de vista de los abusos, pero es verdad que creo que también se puede leer desde un punto de vista de que no hay un abuso sexual, pero sí que puede ser más como el trauma de crecer, porque justo también pasa mucho, es el fin de la infancia de Nada y el paso a la adolescencia al convertirse en mujer, en dejar de ser una niña más de ese nunca jamás que ha creado el padre, y creo que también puede ser por ahí, ¿no? Esta idea de no reconocerse en su propio cuerpo, de que no le gusta, y ya todo el rato se mira en el espejo cuando lo vemos en el sanatorio y nunca se termina de ver a ella. Podría agarrarme a eso, esta parte que crecer duele, y con esta idea de que el padre se ha metido en la cabeza de que no tienen que crecer, pero lamentablemente para mí el tema de los abusos, la posibilidad de los abusos, esa lectura es más obvia, más evidente, y lamentablemente creo que sostiene más todo lo que hace luego Nada en el propio sanatorio. Esta idea de quererse quitar la sangre del padre, de todo el rato dañarse el cuerpo, de asquearse, no sé, creo que yo lo he leído un poco por ahí. Y también creo que la idea de la bruja muchas veces representa la propia muerte, ¿no? Que ella se dice a sí misma, ¿no? Que en el momento en el que crezca va a morir. Creo que uno de los debates que puede ser interesante para vuestros clubs de lectura del libro, más, no sé, como los mejores debates podríamos decir, es si creéis que Nada muere o no, y si muere, ¿cuándo muere? Ella todo el rato desde el sanatorio, desde las primeras páginas, te dice que ella murió con 12 años en la montaña. Para mí creo que ella no muere ahí, yo creo que ella muere en el sanatorio, pero ella cree que una parte de ella muy grande sí muere en la montaña, cuando mueren sus hermanos, cuando muere su familia y cuando muere su libertad, ¿no? En cualquiera de todos esos momentos, una parte de ella muere y ya nunca. Es como un punto de no retorno, ¿no? De todo este trauma que el padre les ha hecho, les ha generado, les ha causado. ¿Qué pasa? Que cuando descubrimos, ¿no? Casi al final de la novela, que Nada es la propia
bruja esta, hay un punto que te hace releer el libro y muchas veces cuando te está narrando desde el sanatorio no te está diciendo qué tiempo es. No siempre está la enfermera, no siempre está la gente. Y yo en esta segunda lectura pensé, bueno, es que a lo mejor me ha estado descolocando las cosas en la narración en el tiempo y hubo una parte en la que ella sí estuvo viva en el sanatorio, pero luego ya no sé si es una de las veces en las que se intenta pues cortar las venas, una de las veces que se hace no sé cuántas cosas. Para mí ella ya muere ahí, algo le pasa y ya no la pueden salvar. Y ella queda en el sanatorio, pues digamos, en forma de fantasma. ¿Sabes cuándo? Esta idea de que cuando algo horrible pasa en un sitio se queda algo, ¿no? Eso lo enseña mucho Mariana Enríquez en sus cuentos de terror y a mí me gusta mucho. Y a mí me parece como algo de nada se queda en ese sanatorio. Ha sido tan heavy todo lo que ha vivido que se queda como en ese formato de bruja. Y pensé, oh, madre mía, una novela circular, al final ve llegar a su propia familia ahí, se ve a ellos, tal. Y en esta segunda lectura, por ejemplo, lo he llevado por otro lado. Me encantará que me contéis cómo lo habéis interpretado vosotros. Lo he llevado como que realmente no se está repitiendo todo, simplemente ella lo está repitiendo todo. Y por eso ella, que ahora está en este sanatorio, que es donde para mí ella muere, y es la casa que se crea, ¿no? Por fin consigue una casa, por fin consigue un hogar, que de hecho toda la parte final, sin tener nada que ver, porque si lo habéis leído sabéis que no tiene nada que ver, me recordó un poco a Siempre hemos vivido en el castillo, que tiene esos finales que son felices y no felices al mismo tiempo. Porque al final nada, únicamente consigue su casa y está muy atareada limpiando el sanatorio, haciendo sus cosas, al final cuando seguramente está ya muerta, ¿no? Entonces, bueno, para mí ella trae a su familia en forma de recuerdo y les vuelve a acercar así y cambia un poco la historia porque ellos nunca van a un sanatorio, ellos van a la montaña. Y ella está cambiando la historia un poco para revivirla, como tantas veces nosotros mismos mantenemos vivos a nuestros muertos trayéndoles con nuestros recuerdos, siguiendo pensándoles en ellos. Y ella siempre dice que ella es sus hermanos. Hay muchas veces que piensa en ellos como un todo. Entonces también es esa forma de traerlos. Y que no solo convoque, digamos, el recuerdo de sus hermanos, habla también de este síndrome de Estocolmo tan heavy que ella tiene en relación a sus padres, porque también trae al padre, ¿no? En ese coche llegan y como que parece que todo se va a repetir y ella va a volver a hacer ese círculo de asustarse a sí misma, diciéndose como bruja, no crezcas. Entonces, ¡buah! Me parece espectacular, me parece este libro increíble. Desde esta lectura no digo que sea la correcta para nada, digo que esta es la mía, yo la he leído desde aquí y como que en mi cabeza todo tiene sentido. Me gusta mucho la idea de que ella siga viviendo, pero siga viviendo en la muerte. Es muy triste, sigue atrapada en esta tierra donde solo ha sufrido, pero al final ha encontrado como su rinconcito, que al final ese ser que nos ha dado tanto miedo durante todo el libro no es otra persona que la misma niña a la que hemos querido estar salvando constantemente. Me parece esta una novela brutal para volver a leer, muy para clubs de lectura, que tiene muchísimas cosas para ir rascando. Esto no es un club de lectura, por lo cual no voy a sacar todos los temas. Cuántos detalles, qué bien hilado está todo, cuántas imágenes, qué sensorial, qué de todo. ¡Buah! Muy, muy guay. Crisálida, espero que a ti también te haya gustado. Si has visto esta reseña porque no te gustó, genial. Hablemoslo en comentarios, cuéntame un poco cuáles fueron tus impresiones, qué partes te gustaron menos, qué fue lo que no te convenció del libro. Y si has leído Crisálida y te gustó como a mí, creo que te puede gustar mucho, aunque no tengan nada que ver. Te voy a dejar como algunos libros que a mí me llevaron un poco a Crisálida. Uno es Carcoma, de Laila Martínez, otro es En el lado salvaje, de Tiffany McDaniel. Con esta idea de padres que no protegen a sus hijos, os quiero recomendar Papá nos quiere. Y por supuesto que ya lo he mencionado durante la reseña, Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Ese libro, no sé, siempre para mí está en todas partes. Y nada, hasta aquí este videíto de yo fangirleando sobre Crisálida, este libro que me ha gustado tanto. Creo que es el libro que ha tenido más escenas que me hayan dado miedo verdadero este año. Es un libro muy bonito físicamente. Si tenéis a alguien cerca que le gusten este tipo de novelas oscuras, pues muy buena idea para regalar estas navidades o regalártelo a ti mismo si te ha llamado la atención lo que te he contado en este vídeo. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!